La Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora. Entonces vamos a entrar a ese tema y luego pasaríamos posteriormente a hacer un señalamiento de algunos jueces orales donde vamos a invitarlos a una próxima transmisión donde vamos a descubrir o a destapar pues, todo este proceder irregular de muchos jueces en el Estado de Sonora. No vamos a ir uno por uno. Al final vamos a dar pues, esta denuncia en contra de estos jueces. Por ejemplo, yo tengo 5 jueces, les digo, 5 jueces. Son tuyos. Estoy padeciéndoles sus procederes corruptos. Y según yo, tú tienes 5 jueces donde has enfrentado su forma de actuar negligente, inepta y corrupta. Y también, pues vamos a señalarlo porque es importante entender de que la elección que se va a dar en junio, no sé, en junio o en julio va a ser, la elección que se va a dar debe de excluir estos comportamientos corruptos de los jueces y no podemos votar otra vez por jueces corruptos. Y también tenemos que criticar la elección, ¿no? Porque según lo que yo veo, es que ya hay un fraude previo, anticipado, de que ya está el dedo flamígero del poder diciendo quiénes van a seguir o quiénes van a designar como jueces durante los próximos 9 años, porque la elección no es de 3 años, por si la gente no sabe, la elección va a ser de 9 años, o sea, vamos a designar jueces, pero por eso va a haber un procedimiento mañoso, muy mañoso, para la designación de estos jueces, que no tiene nada de democrático. Y también, pues nos vamos a topar con esto de que todo el gremio de abogados debe de estar consciente de la problemática que se va a enfrentar. Porque si ahorita ya hay una violación del procedimiento y una violación constitucional, ¿qué no va a suceder en el futuro, Alicia, como tú mismo lo has señalado? Fíjate, tomando el tema, vamos a empezar, nos vamos a remontar al primer punto. Para empezar, la Fiscalía de la Corrupción es una fiscalía, la verdad, de mero trámite. No sirve para absolutamente nada. Usted va y presenta su denuncia. Traemos ahorita un tema precisamente donde desde el 2020 se presentó la querella y hasta el 2025 vinieron a determinar los agentes del Ministerio Público corruptos de la Fiscalía de la Corrupción de que no era uno de los denunciados, no era un servidor público, era un particular, pero lo determinaron 5 años después. En ese sentido, lógicamente, desde ahí ya nace el efecto corruptor de parte de los fiscales, la ineptitud. Aquí nos los tuvimos que llevar, la juez los requirió para que llevaran a cabo lo propio y que dijeran o que determinaran la situación sobre la carpeta multireferenciada. Ahorita lógicamente la tenemos en trámite y lógicamente nosotros esperamos ya en unos 10 días más ya presentar la demanda administrativa en contra de estos agentes del Ministerio Público y en contra del propio titular de la Fiscalía por corrupto, inepto e incapaz. Hay que dar su nombre, licenciado, el claro nombre del sí. fiscal anticorrupción que en octubre tomó protesta ante el Congreso y el Congreso, ningún diputado de esos diputados servilistas, ninguno lo cuestionó. Es Mauricio Ignacio Ibarra Romo, que tiene sus antecedentes curriculares de haber trabajado en Segalmex. En la etapa donde se dio este desfalco dentro de más de 15,000 millones de pesos, dentro de esa dependencia creada por el gobierno federal con el sexenio de López Obrador. Entonces este es el fiscal. Y no tienen, la verdad, la capacidad, ni tampoco tienen la intención de servir a la sociedad. Ese es el tema primordial. Nosotros, básicamente, como sociedad, estamos pugnando porque sea una realidad el hecho de que todos los justiciables son las partes materiales que son materia de la litis, ya sea la víctima o la víctima, dicen muchos, ¿no? Porque al final del camino, y el imputado, que el imputado lógicamente tiene una desventaja procesal porque todas las fiscalías lo tratan como el peor delincuente, que de hecho tenemos nuestra historia en ese sentido, de que ahorita incluso el propio fiscal me está integrando una carpeta de investigación también, de nueva cuenta, y por eso nos vimos en la necesidad de interponer los amparos
pertinentes. Y nos tenemos que defender de estas lacras que tenemos de servidores públicos. Y no es posible que usen el poder para buscar avasallar los derechos civiles de los ciudadanos. Y en ese sentido invitamos y convocamos, no nos dejemos intimidar por ningún servidor público, tenemos que actuar en consecuencia en contra de todos los servidores públicos. Y en este caso, pues me aterro y claro que tengo que actuar. Y si actué antes, vuelvo a actuar hoy en consecuencia, lógicamente. Antes nos confiamos, hoy lógicamente somos más desconfiados y por eso estamos actuando con la prontitud que la situación amerita. Pero el fiscal, lógicamente, del estado de Sonora, Rómulo, es el fabricante de carpetas que no nada más aquí, de hecho tenemos antecedentes que en otros estados de la República generó incluso hasta en contra de periodistas la fábrica de delitos. En este caso le nombraremos el fiscal fabricante de delitos del estado de Sonora. Y lógicamente esta situación la estamos y la llevaremos lógicamente a las instancias internacionales porque no podemos estar a merced de los servidores públicos locales. No tenemos las garantías y tampoco vamos a correr a ninguna parte. Nos quedaremos aquí en el estado de Sonora, aún con todas sus consecuencias que esto conlleve. No nos moveremos de Hermosillo, no nos moveremos de Sonora, seguiremos trabajando tal y cual, aún con todas las amenazas que recibimos de parte de los servidores de primer nivel. Pues nos tienen miedo y no entendemos por qué, pero bueno, no nos vamos a dejar. Tocando el tema de los colegios de abogados, los colegios de abogados no les interesa atacar, les interesa estar bien con los servidores públicos, porque al final del camino dicen, si los ataco, me van a determinar en contrario en mis actuaciones ante mis clientes. Pues nosotros buscamos la verdad histórica, no que nos den la razón porque somos nosotros, no, eso no nos interesa que se resuelva en el sentido y que se respete el Estado de Derecho. No es posible, en base a las estadísticas que hoy nos llegó, Ahorita voy por estadísticas. que las estadísticas veamos básicamente que se tenga el 80% de prisión y prisión preventiva injustificada, que la decretan como si fuera como si fuera la panacea, y que digan, Aquí tenemos un listado que por medio de la solicitud de información, que es obligación de la autoridad de entregar información pública, de acceso público, te entregan, licenciado, un expediente, no expediente, es todo un listado de documentales de reporte donde se advierten pues los delitos que se cometen en el estado de Sonora. ¿Y qué adviertes tú en este listado, licenciado? violencia familiar, allanamiento de morada, portación de armas impropias, dice, pero la verdad, el mayor es el incumplimiento de obligaciones. Estos son los delitos que están en investigación en la Fiscalía. Sí, ahí está. Son los delitos Sí, que están en investigación. es correcto. ¿Y cómo te dan esta información? Ahí está, nosotros trabajamos en el sistema. El sistema. Esta Aquí información... están, para que los miren y ustedes mismos sopesen. Esta información, licenciado, No la decimos nosotros. esta información ya describe uno por uno los delitos, y los principales delitos son pues violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones familiares de pensiones, Drogas, cuartitos, de esos que les ponen, que les siembran drogas, o sea, que en realidad son personas que lo que necesitan es atención médica, no que los meta a que les consuman droga dentro del centro de reinserción social, porque pues, eso los mete pues, para que sean los consumistas. Aquí está el listado de los casos de delitos, y el Centro de Rehabilitación Social tiene más de 4.000, ¿cuántos presos tiene? 4.500 presos, y la mayoría son por delitos 1.500 de prisión preventiva. de poco impacto, pues son delitos
Son delitos cometidos por pequeñas dosis de droga o por violencia familiar que no ameritaba la prisión. Al contrario, cuando un padre de familia le dan prisión, pues la familia se queda volando económicamente. A pesar de que el padre de familia hubiera tenido comportamientos inconvenientes dentro de la familia, el padre de familia es el ser pues, que protege a los miembros de la familia. Y no hay una instancia del gobierno que diga, pues el señor entró a la cárcel y nosotros vamos a hacer cargo de la familia. No, y el problema no es que todos sea una realidad o sea un hecho cierto. Hay veces que sucede que no acontece el hecho antisocial y lo toman como cierto. De hecho, me tocó ver a muchas esposas desde que decían, pero es que yo no lo hice, o sea, no es cierto, no lo hicieron, no fueron así los hechos. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público tergiversan ese hecho a efecto de buscar esa culpabilidad. No estoy autorizado para poder exhibir, lógicamente, los audios y los videos, pero pues es lo que en la semana sacamos a unas gentes en ese sentido, donde la propia víctima, esposa, ¿no? La propia víctima dijo que pues el agente del Ministerio Público tergiversó los hechos a efecto de buscarle los exageró, pues los hechos. Entonces fue necesario irnos al amparo para poder en ese sentido librarlo de esa prisión injustificada que tenía nuestro cliente. Igual estamos viendo que prevalece, debemos de trabajar como sociedad en que desaparezcan los criterios de los jueces. No puede prevalecer el criterio de un juez. Bueno, el criterio subjetivo de un juez. No, debe desaparecer el criterio. ¿Está en la ley o no está en la ley? No puede, por analogía de criterios, decretar una situación jurídica. Debe de ser al pie de la ley. Sus resoluciones, sus acuerdos, sus sentencias. Deben de ser enfocados a los elementos constitutivos. No pueden estar basados en su subjetividad, en su criterio personal. Y así están haciendo las resoluciones. Porque nosotros estamos viendo que así como determinan en un caso en particular, lo determinan en otro. Por ejemplo, uno lo determinan culpable y en otro lo determinan inocente. O sea, eso no es posible. Y yo en lo particular me tocó ver casos donde se agarraron a balazos en Siete Cerros y a la persona que la meten presa en Semana Santa, en estas fechas precisamente, salía absuelto. A pesar que lo agarraron con armas, hubo muertos, hubo una serie de situaciones. Y por ser el hijo de un personaje, lógicamente. Pero igual estamos viendo el tema que venían unas personas embrutecidas con cerveza. Y el propio fiscal sale a defender diciendo, es que él no venía. Espérate, ni siquiera guardó la secrecía de los actos de investigación. Esa secrecía que debe de tener la propia investigación de cualquier hecho antisocial. No estuvo esa prudencia. Por ese motivo vemos básicamente que no se cumple con lo que norma el artículo 316, 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vemos básicamente que no se respeta el artículo 10, el artículo 11 del Código Nacional. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está la igualdad procesal? Esto lo vemos lógicamente los abogados postulantes respecto a cuando vamos a hacer una defensa. Nosotros vemos que basta el dicho de la gente del Ministerio Público. Nosotros vemos que para que el juez decrete una orden de aprehensión, basta nada más que lo pida la gente del Ministerio Público. Dicen, es que lo funda el artículo 16 de la Constitución, pero antes del artículo 16 de la Constitución tenemos un artículo 114 que dice básicamente que se nos debe de dar el derecho de audiencia y legalidad, y ese se violenta. Y se violenta la presunción de inocencia. Y lógicamente, aparte, es muy claro el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a que se debe hacer la citación. A ellos les vale un comino, no hay citaciones, no hay nada. Ellos porque ellos así lo determinan. Es que la consigna que les da el gobernador o su funcionario de seguridad pública, dice, pues está muy alto el índice de delitos de violencia familiar. O sea, hay muchos reportes de violencia familiar. Hay muchos reportes de distribución de droga cristal. Entonces, si se está distribuyendo mucha droga... Agarran al consumidor, sí. No agarran al distribuidor. Se está distribuyendo mucha droga y hay muchas llamadas telefónicas al 066
sobre quejas de violencia familiar, pues vamos a atacar los dos problemas y vamos a elevar la estadística para decirle a la mesa de seguridad, que está encabezada por el secretario de gobierno, Adolfo Salazar, Rómulo Salas Chávez, que es el fiscal, el secretario de Seguridad Ciudadana, cuyo nombre no recuerdo, pero que era Dolores del Río antes, vamos a elevar la estadística para decirle a los medios de comunicación chayoteros y a la opinión pública que estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos combatiendo el tráfico de droga, estamos combatiendo la violencia contra mujeres y niños. Entonces, eso quieren. Entonces, les dan la orden, la consigna al Ministerio Público que meta a la cárcel a la gente sin merecerlo. Y ahí están, traen pequeñas dosis de droga y dicen, tú estabas distribuyendo droga, cuando no hay distribución de droga. Tú estás golpeando a la familia cuando no se comprueba en ningún momento que hubo violencia familiar, no hay indicios de modo, tiempo y lugar. Y esto es lo que está sucediendo con todo este montón de estadísticas, que son un montón de estadísticas, ven todas las hojas donde están definidos uno por uno y la cantidad de delitos, y voy a hacer un reportaje al respecto para demostrar cómo se elevan los índices de vinculaciones a proceso, nomás con la consigna de hacerlo. Entonces, el criterio del juez prevalece sobre la aplicación de la ley. Y es un criterio obediente a una autoridad de poder para castigar al infractor. Y el Ministerio Público... ¿Dónde está? Espérate, no puede ser un infractor todavía, ¿dónde está esa presunción de inocencia? O sea, primero debe de prevalecer, antes que la izquierda. El constituyente del 2008 básicamente previó este tipo de situaciones, donde la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla. En Sonora es la regla. De hecho, traigo otros asuntos donde soy apoderado legal y represento a la víctima, donde incluso ni siquiera, por ejemplo, la aportación de armas en el Estado de México, el 100% lo sueltan, no les decretan la prisión preventiva. Incluso la aportación de armas. Sí, la aportación de armas. Los vehículos robados, por ejemplo, aquí la posesión de vehículos robados, y aquí lo compran, lo legalizan, el Estado agarra una lana y lógicamente le salen reportes de Canadá o Estados Unidos, y a esa persona que traía ese vehículo, que ni siquiera, porque él creyó que estaba haciendo una situación jurídica correcta, porque el Estado mexicano le estaba garantizando esa correcta regularización de vehículos, resulta que se topa con que no es cierto, con que alguien hizo el reporte, vino y vendió el vehículo aquí. Entonces vemos una serie, cuando el Estado tiene que garantizar ese tipo de situaciones. Pues el caso de la señora esta que la detuvieron un policía porque no le quiso dar mochada, pues ya revisó el vehículo y dice, este carro está robado, cuando tenía un reporte viejo, pero el carro tenía placas regularizadas, placas vigentes mexicanas. O sea, la acusan de robo cuando anda conduciendo un vehículo con placas mexicanas y vigentes. O sea, ese tipo de cosas, este tipo de jueces corruptos, ineptos, que obedecen, pues no sé, con autoritarismo, un abuso de poder sobre gente que no tiene por qué estar en prisión. No, y otro problema que tenemos y que me entero es básicamente es que los jueces, ellos reciben un lineamiento para hacer o decretar en ciertas formas sus determinaciones. Es lo que queremos denunciar. Pues, es lo que no es el hecho de que ellos lo determinen, les dan instrucción de cómo deben de hacerlo. Dentro de ellos hay unas personas que vienen de la Ciudad de México y les dicen qué hacer, cómo hacerlo, pero no es por iniciativa de ellos. Lógicamente que nos ha tocado enfrentar a diversos Bueno, también el juez, ¿por qué lo hace? Si el juez también tiene familia, tiene hijos. No, pero si el juez llegó a tener estudios de doctorado, sabe cómo aplicar la ley, sabe cómo aplicar los códigos. ¿Por qué se deja pisotear? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué un juez que tiene toda la capacidad jurídica, jurisdiccional, se deja mandar por oscuros consignas de gente interna del Poder Judicial, o como tú dices, que pueden venir de la Ciudad de México y dicen, así vas a actuar, porque necesitamos elevar
gente, meterla a la cárcel porque es órdenes de a nivel nacional. Entonces, no podemos agarrar a los delincuentes, pero vamos a agarrar incautos, vamos a agarrar a gente que necesitamos agarrarla porque las estadísticas se tienen que elevar. Y eso pasa en el Poder Judicial de Sonora, donde jueces se dejan mangonear, se dejan obedecer, o sea, se dejan dictar obediencia y al mismo tiempo los ministerios públicos también tienen la orden del fiscal y del gobernador para decirle al juez, así me dijeron que resuelvas. Y el juez dice, pues está bien, si a ti te dijeron que lo meta a la prisión preventiva, lo metemos. Y esos guiños, esos mensajes se dan en las audiencias. Este tiene luz roja y aunque no cumpla, aunque no caiga en el supuesto del delito, va para adentro, porque hay consigna, hay línea. Y eso está violando la Constitución. No, no sé si sea así como la estoy interpretando. Así es. Sí, es Exactamente. bueno. Entonces, dentro de la Fiscalía hay un lineamiento, una línea política autoritaria, y dentro del Poder Judicial hacen lo mismo. Miren, esta aberración básicamente la detectamos desde hace mucho, sin embargo, la sufrimos constantemente. ¿Cómo es posible que un agente del Ministerio Público, el que tiene la potestad de realizar los actos de investigación, tal y como lo establece el artículo 21 de la Constitución, le pida a su superior que si le va a autorizar o no le va a autorizar llevar a cabo una judicialización de alguna carpeta? Pero esto lo hacen básicamente en algunos sentidos, ¿no? O sea, esto fue una situación que la vamos a hacer pública en cuanto ya presentemos la demanda en contra de estos servidores públicos corruptos. Porque aquí la idea es, invitamos a la sociedad en general, denuncien al servidor público corrupto. Acabando con ellos, lógicamente, se va a limpiar y va a mejorar, lógicamente, la impartición de justicia en Sonora. De otra forma, no vemos por dónde. Sí necesitamos presentar denuncias, querellas y más que nada entrarle por el bolsillo a los servidores públicos para que paguen el daño que ocasionan, como en el caso en particular, me meten a la escuelita y ahorita los traemos ahí envueltas y no los voy a soltar, si soy necio, no soy bueno, soy necio. Y lógicamente en ese tenor invitamos a los ciudadanos en general, interpongan las denuncias en contra de agentes, policías, agentes del Ministerio Público, porque esa es la trilogía del delito o la organización delincuencial que existe en el país y en especial en el estado de Sonora. Los policías agarran a una persona, le siembran drogas, se la ponen al agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público la pone a disposición del juez y el juez decreta la prisión preventiva porque es muy peligroso, porque consume drogas. Porque consume drogas, fíjate. Ni siquiera se demostró que estuviera vendiendo algo, distribuyendo algo. Pero como tú lo dices, los verdaderos fabricantes, los verdaderos machuchones que tienen las fábricas, los laboratorios, donde están produciendo kilos de metanfetamina, llamada cristal, ahí en esos laboratorios donde se está fabricando, son gente ligada al poder. Y mucha gente de esos que hacen esas fábricas son gente empresaria, empresarios grandes, machuchones, empresarios machuchones, que le invierten para obtener más ganancias de las que obtienen como empresarios. Y yo conozco casos en Ciudad Obregón, donde hay altos empresarios que se dedican a fabricar cristal y no los tocan. Las autoridades estatales, municipales y la Guardia Nacional no los tocan. ¿Por qué no los tocan? Porque probablemente ahí hay un contubernio. Hay un contubernio donde se ponen de acuerdo para que siga la producción de cristal, no se combata. Y por eso se enoja el Donald Trump, pues. Ahí y qué bueno que llegó Donald Trump para poner orden en pues México. tan siquiera se demuestra que el Donald Trump les dice narcos. Pues es que estamos infestados de droga, de injusticias, de gente pisoteada que dicen que anda distribuyendo droga y no es gente incauta, pequeños consumidores, nomás para elevar la estadística. En atención, hagan las atenciones propias. O sea, si ves a un drogadicto, no lo metas a prisión, dale tratamiento. Así es. ¿Dónde conocemos centros de atención a drogadictos? No existen. Hay centros privados.
donde Pero paga el la Estado- gente, la pero el familia. Estado tiene la obligación de llevar a cabo La esto. familia paga ahí centros de Esto de rehabilitación y los tienen encerrados y les dan sus sermones religiosos. Pero al final de cuentas salen y nunca se recuperan. Debe de haber una inversión pública, porque hacen inversiones gigantescas en otras áreas y no hay inversión para la gente afectada en sus facultades mentales, que no debe estar en la cárcel, deben de estar en atención terapéutica dentro de su psiquis, porque ya tienen enfermedades psiquiátricas por consumo de la droga. Entonces, si tenemos gente llena, los cerezos, de gente afectada en sus facultades mentales, todavía los drogan más ahí adentro, porque ahí dentro de los cerezos se vende droga. Y las familias, cuando envían dinero para que coman bien sus familiares que están internos, los drogan tanto que ese dinero que les dan, van y la compran en dosis de droga, para que se droguen más. Y eso está pasando en Sonora. Funciona así. Un porcentaje de dinero se te entrega y el otro porcentaje se droga y el otro porcentaje lógicamente es la ganancia de ellos. Así trabajan. O sea, al final del camino a los internos no les llega el dinero, les llega droga, porque ahí, aunque no consuma de todas te descuenta el porcentaje previsto por ellos, sancionado por ellos e impuesto por ellos. En ese sentido, ellos son al final de cuentas el único que yo veo como delincuente es al propio servidor público. Para mí, los que venden droga y todo son trabajadores del Estado. Yo no los veo de otra forma, yo los veo como unos simples trabajadores, porque quien en realidad se lleva las ganancias es desde el gobernador, el fiscal, los policías, los agentes del Ministerio Público, los jueces, en ese tenor, en ese telaraña, así está incrustada, pero en realidad son únicamente los propios vendedores de droga, no son más que trabajadores del Estado, los cuales lógicamente no, me dicen, a mí me han dicho, oye, ¿por qué no atacas a los custodios, a los centros? Porque en realidad ellos también están amenazados de que si no acatan la instrucción que les dan de parte del gobernador o del fiscal o de quien controla, los van a correr. Entonces, al final de cuentas, no son más que rehenes de las propias instituciones, los propios servidores públicos. Acatan a efecto de no ser despedidos. Por eso mis respetos para los custodios, quien al final de cuentas les digo en mi libro que estamos escribiendo, es su mamá, papá, porque al final de cuentas tratan con una diversidad y lógicamente estado de ánimos, que mis respetos para los custodios en ese sentido, pero es difícil. Le decía, y fíjate que es paradójico, ¿no? Que el gobernador Durazo, que yo le digo, no le digo gobernador, le digo virreinador, designa en la Secretaría en contra de la corrupción del Estado de Sonora, que cambió de Contraloría, o sea, corrió a Guillermo Noriega y entra la señora Dolores del Río ahí, en esa secretaría, cuando en su periodo como funcionaria que tenía a cargo los cerezos, ahí es donde permitió que los cerezos, principalmente el de Hermosillo y otros cerezos, esos centros de redactación estén infestados de corrupción y de droga. Y ahora ella, la señora, es la Secretaría de la Corrupción y combate a la corrupción. Fíjate qué paradoja y qué irónico lo que vivimos actualmente. Yo no sé cómo están pidiendo afiliarse a ese partido que regeneró a la corrupción del pasado. Las ha regenerado, pero se llamó esa cosa, esa masa regenerativa del pasado, de la corrupción del pasado. Le dicen Morena, pero yo digo que es así, ¿no? Y la gente que se dice fundadora de Morena lo deja pasar, o sea, se vuelve cómplice, no critica, no denuncia. No, pero al contrario, les aplaude. Hablando de Morena, fíjate. Licenciado, ya tiene tu chaleco. No, pero espérate, a lo de Morena les ponen bolsitas por todos lados. Yo no entiendo para qué tienen tantas bolsitas. Una bolsita es para el frutzi, otra para la torta. Tiene muchas bolsitas. Me sorprendió. No las había visto bien, yo no se las había visto. El domingo va a haber una protesta en contra de Trump. Y ya, mira, aquí le meten y aquí le meten los billetitos. Su refresco. Y acá le meten una paca de billetes o como. Acá le meten un. Pues le meten
Y luego le meten un plátano. Ese es cuando vamos a ir al Zócalo con este. No necesitamos migajas, no necesitamos limosnas. Entonces, no necesitamos. Yo no entiendo pues que esta situación de caos es un estado fallido el que estamos viviendo y todavía hay gente que dice está haciendo muy buen papel. Nada más vamos a reforzar. Se van a reelegir. Vamos a reforzar nada más. No es posible que se haga una clínica o no sé para perros y gatos y todo esto. En lugar de atender, lógicamente, a las personas que usan droga, a que atiendan a los padres, madres, a hijos, o cualquier tipo de violencia, como le hacen en Estados Unidos. Hemos invitado de forma insistente a que se genere un archivo para que hay veces que no queremos ver a los agentes del Ministerio Público, lo único que queremos es ver la carpeta de investigación. Sin embargo, esa desorganización que tiene el fiscal, porque te mandan a un lado, después te la mandan la carpeta a otro, comparecen incluso agentes del Ministerio Público, y lo he dicho, de hecho esas sí, para la próxima nos vamos a poner de fondo, donde yo les digo al juez de que existe un verdadero desaseo respecto a los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, cuando quieren actuar rápido, conozco a mí mismo, me abrieron una carpeta en 3 días, o sea, pronto, raudo, como la que me están haciendo ahorita en este caso, pues en ese sentido. Y la verdad son rápidos, por eso les digo, cuando quieren hacer daño o limitar derechos, lo hacen rápido, y las instituciones, la cobardía de los agentes del Ministerio Público por mantener su puesto, un salario mediocre al final de cuentas, porque pues como abogados podemos y tenemos incluso lógicamente más poder adquisitivo que algunos, o juntos muchos servidores públicos, incluidos los propios jueces. No es posible que la verdad nosotros como abogados nos dejemos humillar en ese sentido. Tenemos que obligar a que el servidor público haga y respete el Estado de Derecho. Lógicamente, eso lógicamente nos dio, y voy a tomar ya que metimos a Morena, me dio margen a efecto de crear el partido político Justicia Sonora, que esto ya lo haremos público en unos días más, porque no podemos permitir, la única forma es que necesitamos diputados que representan a la sociedad, que en realidad ahorita el Congreso es un búnker, no permiten entrar si no tienes que entrar con algún diputado en específico. Antes la gente iba y se acercaba a los diputados a pedirles que les ayudaran con alguna gestión o una situación en específico. Pues es el reinador Durazo. Hoy por ¿Cómo hoy, lo vas a tentar? pero bueno, se supone que existe esa separación de poderes. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo. Pues te pongo como ejemplo esta diputada que fue secretaria particular de Claudia Pavlovich, que luego se incorporó a Morena y le abrieron las puertas y ahora la hicieron delegada de Relaciones Exteriores. Es la señora Teresita Zárate. Teresita, ¿cómo se llama? Zárate creo que es. Que era diputada, ganó por el PRI, se cambió a Morena y luego la reeligieron, ¿no? Y ahora es delegada de Relaciones Exteriores. O sea, es increíble cómo los priistas han brincado a Morena y lo reciben con los brazos abiertos. Y panistas también. Entonces, los morenistas que tenían derecho a ocupar cargos públicos, los hacen de menos. Y lo peor de todo es que no dicen nada. O sea, ¿en qué situación estamos que un morenista que se entregó a la lucha por cambiar al régimen se adapta y se agacha? O sea, entonces, ¿dónde queda este gran movimiento que decían impulsar? Queda en la nada. Y se está regenerando el viejo régimen. Ya está, viento en popa. Con lo peor de lo peor de los... El charrismo de la CTM brincando a Morena. El panismo más recalcitrante ahora se brincan a Morena de derecha. Y los que se dicen de izquierda, una bola de agachados, ahí que no saben lo que son los principios de izquierda. Entonces, esta situación es dramática. Por ejemplo, ahorita que tocas el tema de la cuestión de los que supuestamente izquierda, la verdad,
nosotros cuando convocamos o hacemos petición, por ejemplo, en la cuestión de los tenis, pues yo no vi a esos humanistas, esos de izquierda apoyando lo más mínimo, solamente vi a personas, familias de bien, preocupadas por el bien común de la sociedad, sin ningún distingo, en ningún sentido. Y en ese sentido, lógicamente, yo no vi a ninguno de izquierda. Yo veo que los de izquierda, llámese como se llame, Lázaro Cárdenas, López Obrador, no veo que regalen de ellos, de sus salarios a la sociedad. Veo que incluso, pues, que no es posible que el propio presidente de la República cobre La la pensión de pensión de bienestar. bienestar. O sea, la verdad, esa es una burla hacia la propia sociedad. Es que dice, ya lo merece, pero se supone que debe ser para gente más desprotegida. Ese es el tema que debe. Sin embargo, ¿dónde está esa acción para en realidad servir al más débil? Ahorita nosotros vemos, lo comparamos, por ejemplo, en el caso de las casetas en particular, se gasta más dinero en casetas que en gasolina, en recorrer el estado, y eso lógicamente sube los precios de los bienes y de los insumos al consumidor final, que es el más desprotegido, al que dicen que tratan de proteger. En ese sentido, pues vemos una paradoja entre lo que dicen y lo que hacen. Y lógicamente pues les molesta nuestras críticas porque dicen que somos destructivos en contra de los servidores públicos. Criticamos las acciones irregulares del servidor público. No somos gatos de Pues nadie. hoy estuve con el licenciado Quintana, ahí es el jefe de la unidad de investigación de faltas administrativas. Entonces me dice él, siempre vienes a quejarte de los jueces, te va mal con los jueces. Y yo le digo, no me va mal a mí. Los jueces están mal, pero no me leves la voz, no me regañes. Dice, pues es que no haces nada, le digo. El tema, por ejemplo, del compañero Alejandro, es que en el 2020 se interpone una querella en su contra por una supuesta violencia familiar. Este asunto, lógicamente, se lo tumbamos, la vinculación a proceso. Sin Exactamente. embargo, la ley establece el momento de la prescripción. O sea, ¿en Sí. qué momento? Si bien es cierto, del 2020 para el tiempo que ya había transcurrido la media Así aritmética que es. establece para la prescripción. Sin embargo, nos fuimos a un sobreseimiento, dijo la juez. Pues para mí no ha transcurrido el tiempo. Y lo más grave es que una jurisprudencia que es obligatoria para los jueces dijo que No era era obligatoria. aplicable, no era Era aplicable, dice. obligatoria, pero para otro estado de la República, no para el estado de Sonora. Y entonces, ¿para qué nos sirve el artículo Y todavía 98? se El artículo 100. suspendió la audiencia, ¿no? Se fue como 20, 30 minutos y regresó y dice, no se las concedo porque según mi punto de vista, mi criterio, es que no se aplica la jurisprudencia. O sea, nos caímos para atrás. Entonces, es lo que le digo yo al jefe de investigación de faltas administrativas del Poder Judicial, el licenciado Quintana, que los jueces son corruptos, son ineptos. Los jueces deben de ser sancionados o darles cursos de capacitación. Tú tienes aquí, mira, vamos a dar los nombres de los jueces para la próxima transmisión. Vamos A poner las caras. a hacer una transmisión especial para poner sus rostros y señalarlos uno por uno de cómo cometieron irregularidades y violaron las leyes. Esta señora Brenda Cecilia Villalba Morales es una jueza de Agua Prieta ya, de Cananea, es una jueza de Cananea y también de Agua Prieta ahí, ¿no? Atiende las dos ciudades. Y le vamos a ver cómo resolvió algo inédito o algo increíble, ¿no? La señora María del Carmen Soto Esquer, igual la señalaron de corrupta sobre un caso de una pensión alimenticia y un maltrato. Ahí sí debieron de haber actuado, ¿no? En ese caso en particular, pues la verdad, si Pitágoras no nos miente, nosotros vimos básicamente ahí que revoca una pensión alimenticia, La porque revoca es increíble cuando son irrevocables. sin que exista petición, o sea, es el derecho Pues es humano que recibió dinero de la de otra los parte, pues menores. es verdad, está denunciando en la Fiscalía Anticorrupción. El José Naún Martínez Gutiérrez, ese señor fue el que embargó unos Unos inmuebles bienes. que no eran de la persona y fue increíble cómo ordenó embargarlos. Alejandra Zelaya Alegría fue esa Yo señora le pregunto, corrupta.
me abre y me decreta la prisión preventiva justificada y le pregunto yo a la jueza corrupta e inepta, le digo, ¿Qué es un interdicto? Le dices. dígame cuáles son los elementos constitutivos del delito. No me supo decir. Le pregunto qué es un interdicto y tampoco lo supo decir. Entonces, esos son los jueces que tenemos. De hecho, vemos que ni siquiera conocen lo que es la parte... Y la señora Angélica Fernández Calles, No, pues precisamente eso... esa señora fue la que estaba la esposa y la hija del acusado de violencia familiar y le dicen, libérenlo, pues ya no tenemos nada en contra de él. Y lo sigue manteniendo en prisión preventiva. Bueno, lo tuvo, ¿no? Ya ahorita... Ahorita ya salió, gracias a la gestión del licenciado y ganó la audiencia, ya salió de la cárcel el señor, este señor que, bueno, no voy a decir su nombre, ¿no? Entonces, yo tengo 5 jueces que los tengo denunciados en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, Lisbeth Franco Pemberg, esa señora que tiene un nombre alemán, no sé dónde sea, esa señora me dio en la torre, me sacó de mi propiedad. Es increíble eso. Mario César Soto Acuña, que por más que cumplí con los requisitos de la vinculación al proceso contra un acusado que hice, no la determina. La señora Elizabeth García Galás, esta señora que según su criterio no se aplica la jurisprudencia cuando es obligatoria, también la tengo denunciada, y otros 2 jueces. Entonces, los vamos a ver uno por uno en la próxima transmisión. Ahora queremos invitar, licenciado, a la invitación también tú para el día martes, 25 de marzo. El día 25 de marzo, bueno, ahorita hubo cambios, si bien es cierto habíamos dicho que para el día 24, sin embargo, ahorita por cuestiones de trabajo y cuestiones laborales, cambiamos la fecha y vamos a estar continuando invitando para el día 25 de marzo, a las 11 de la mañana, por fuera del Congreso, para presentar una denuncia de desafuero en contra del fiscal general del Estado de Sonora. No podemos tener servidores públicos que se dediquen a fabricar delitos. Si por eso estás enojado ahorita y por eso me abriste proceso otra vez, pues bueno, no creas que me ahí lo vamos a denunciar, el nuevo acoso que está sufriendo el licenciado Florentino Vázquez Borja. Y ese motivo es lo que me fortalece, entre más codazos. Pero lo vamos a denunciar ahí con pelos y señales. Detengan esta represión en contra de Florentino y en contra mía también, licenciado. Fíjese que cómo estoy sufriendo cosas muy similares a ti. Pero detengan este acoso, o nuevamente se está dando en contra del licenciado Florentino, porque el licenciado Florentino denuncia y no se detiene. Y es ¿cómo dices? El chicuilote de los corruptos. Vamos a hacer chicuilotes de aquí en adelante y vamos a formar este gran movimiento para formar un nuevo partido político y cambiar al régimen político en Sonora con diputados, alcaldes y funcionarios públicos que sean honestos, limpios y sepan representar a la sociedad, la consulten. Que no vayan nada más a obedecer, que no vayan. Que rompan ese vicio de obedecer al dictador, de obedecer al virrey. Que actúen por su propia cuenta y representen a los ciudadanos, que los ciudadanos vayan y se sientan representados por el diputado o el regidor. No está sucediendo así. Por ejemplo, vamos a formar un gran movimiento nosotros, le decíamos. Ya estamos, de hecho ahorita tenemos una diversidad de líderes en el estado que ya se están sumando a este movimiento, el cual estamos encabezando. Hay gente incluso lógicamente que dicen, es que está bien lo que están haciendo, pero no les digas así a los servidores públicos. Lo que pasa, ¿qué prefieres? ¿Una persona hipócrita o que seamos directos o que seamos francos? Yo creo que la franqueza a veces puede incomodar, pero debe de prevalecer básicamente una realidad social de la ley, y cumplir con nuestras palabras. El Estado de Derecho, la verdad, la justicia. No se está pisoteando todo eso. En esta etapa régimen híbrido, le digo yo, de la cuarta transformación, que resultó una cuarta deformación, ¿no? Pues ahorita yo creo que Juan Pablo ahorita renació en ellos porque están... Juan Pablo. Sí, o sea, renació. Por eso estamos diciendo, porque hoy los está purificando a todos. No estamos hablando de Francisco, sino porque como es un nuevo renacimiento, pues tenía que nacer Juan Pablo II en los servidores públicos de la cuarta deformación. II, dices tú. Pablo Francisco, No, Francisco no, está vivo todavía, él todavía no. Renació en la cuarta transformación. Porque ahorita está purificando a todos los corruptos, a todas las personas corruptas y que se les acreditó en su momento que son corruptos, ahí los tienen.
No, pues si se abre la puerta, ese eso pretexto de no permitir a Yunes, están permitiendo que entren todos los corruptos al PRI. Digo, a Morena, pásele, dice, pásele. O sea, es increíble eso que está sucediendo. Y a los panistas también recalcitrantes, que eran de derecha, ahora, ahora están en Morena. Y el que se le antoje, ¿no? por eso Y van rumbo a ocupar cargos públicos. Por eso los invitamos. Nuestro correo electrónico por ahorita no tenemos página, es florentino1.937@hotmail.com. Ahí estamos a la orden. Ya está constituida la asociación civil. Ya está constituida. Ya está constituida. Afíliense, vengan y afíliense con el iniciado. Y los liderazgos que estén cualquier tipo de asesoría jurídica que usted esté padeciendo, que necesita asesoría jurídica, repórtese aquí al despacho del licenciado Florentino Vázquez Borja. Hay un grupo de abogados que lo acompañan y pues yo también los atiendo, les damos las primeras orientaciones aquí con el licenciado y también pues invitamos a una campaña que está realizando el licenciado Florentino a partir de la recolecta de material de curación o de material médico y de medicamentos para internos del Cerezo. Vamos a hacer la recolecta, repórtense aquí al despacho en la colonia Hacienda La Flor, ahí con el licenciado y al correo electrónico, y aquí al portal de Facebook del licenciado Florentino Vázquez Borja, que es el Facebook. Ahí podemos ponernos de acuerdo, comunicarse con nosotros para juntar medicamentos que no necesiten, lógicamente que no sean medicamentos que estén caducos o que tengan material, ¿cómo se dice?, de adicción. Lo que pasa es que al final del camino, como se va a entregar directamente a la propia dirección, ellos lo van a seleccionar. Ellos lo van a seleccionar y se les entregará de forma, lógicamente. Pero también vamos a juntar gasas, material de curación, que necesiten los internos, porque ahí adentro son millones de pesos que deben de tener para atender a los presos. Pero no hay nada. Y no hay nada. Si no tienes dinero, no los atienden. Yo estuve en una reunión ahí donde los presos, yo creo que eran los mejorcitos, todos sucios, los uniformes, todos chamagosos, todos llenos de tierra, los uniformes que traían los fregos ahí que estuvieron en ese evento. Y digo, si así están los mejorcitos, ¿cómo estarán los peorcitos? O sea, no les dan, pues a pesar de que el gobierno diga que destina varios millones de pesos para la manutención del servicio. Cuesta 3,800 pesos de comida cada uno de los internos. Y le dan puros frijoles crudos. Frijoles crudos, pues hay que sacar esa parte de la nota también, que ya la tenemos, para demostrar más allá. Entonces, ¿qué hacen con el resto? ¿A dónde se va? Además de que hay muchos recursos que deben de estar sirviendo para darles reinserción social a los presos, al contrario, les dan droga. Es increíble lo que está pasando, ¿eh? Y ese dinero es para atender y hacer que los presos, los reos, los que estén purgando penas, se reincorporen a la sociedad. Por eso es que hoy acudimos al santo Trump y a la DEA. Pues sí, pues, porque pues nosotros no somos de ultraderecha, pero les dieron la torre a Donald Trump y les demostró que son una bola de corruptos. Y la verdad sí son, pues, sí tenemos funcionarios corruptos. Hay que reconocerlo. Lo que está pasando aquí en Cerezo del Bolsillo, pues le vamos a mandar una carta a Donald Trump a ver si lo señala. Ya lo hicimos, ya se lo tengo. Y que diga algo a Donald Trump, ya que no dicen nada los corruptos mexicanos, autoridades mexicanas. Vamos a pedirle al santo Trump ahora de contra de los corruptos para que efecto que en realidad se enfoquen a hacer cumplir. Y sí se necesita hacer una limpia en todos los policías, no nada más, en todos, municipales, estatales, federales, porque ahí es donde nace precisamente el efecto de protección a los trabajadores del Estado que venden droga, porque ese es el otro ente. Ellos venden porque el Estado se los permite. Ese es un hecho cierto. No es posible que con la capacidad que tiene el Estado se permita lo que se está llevando a cabo hasta este momento. Si a nosotros alguien nos amenaza, inmediatamente contrata el servicio, localízame dónde salió esa llamada, y no podemos permitirlo. Y ahorita lo que estamos haciendo, precisamente todas las personas que osan mandar un mensaje amenazante, lógicamente pues acudimos a hacer los actos de investigación por nuestra cuenta para poder investigar quién es la persona, dónde se localizan, porque no le vamos a permitir. No es posible que ahorita la desaparición de personas
se esté dando precisamente con propios vehículos oficiales. De hecho, esto está documentado. Ya se lo llevamos a la CIEDO en la Ciudad de México, porque no es posible con los propios vehículos, no existe la clonación, Incluso los usan les quitan para servirle a los secuestradores les quitan también, los ¿eh? geolocalizadores. Desaparecen gente con los vehículos oficiales, ¿eh? Por eso es que les recomendamos igual a todos los líderes que sigan nuestro ejemplo y les pongan cámaras a los vehículos en las partes traseras, al interior, por aquello de que les quieran sembrar algo, en las cajuelas, tanto al interior como al exterior. Pónganles cámaras de vigilancia en todas partes y prevenir ese tipo de situaciones, como ya lo hicimos nosotros. Al final de cuentas no es posible que tengamos que gastar dinerarios para protegernos de que se nos vaya a sembrar un acto antisocial por parte de los servidores públicos. Entonces, Primero, no, lo no se tenemos que hacer. dejen, vamos a decirle a la gente que no se deje, que hay instrumentos legales, herramientas de defensa que las establece la Constitución. Hay pues este instrumento que es el amparo sobre la violación de garantías constitucionales, y aquí en el despacho del licenciado Florentino pues se da una orientación, una asesoría, está en la mejor disposición, licenciado, y también yo como medio de comunicación en la mejor disposición de orientar a la gente que necesite ayuda y que se unan a esta lucha por la justicia, la verdad, y que se acabe la corrupción dentro de las instancias judiciales y las instancias de la fiscalía. Nos despedimos, Licia. Muchas gracias, pues los esperamos su cooperación, efecto de juntar y que Juntar medicamentos de recabar el mayor número de y medicamentos que se posible. unan a la lucha del 25 de marzo. Y el día 25 de marzo a las 11 de la mañana Ahí, por fuera del Congreso del Estado. También que se sumen al proyecto político Justicia Sonora. Así es, se llama Partido Justicia Sonora, que ahorita está en su etapa de asociación civil, ya está registrada la asociación civil. Únanse con nosotros para pedir justicia, para luchar por las familias, por el futuro, por la sociedad, que no nos dejemos pisotear, no nos dejemos atropellar. Invitamos liderazgos, los cuales no busquen solamente ir por un salario o ir por un sueldo. Yo creo que esa no es la esencia. Nosotros como profesionistas no necesitamos que nadie nos dé un trabajo. Nosotros somos generadores de nuestra propia estabilidad y es necesario invitar a la sociedad a que generemos esa estabilidad en pro precisamente de nuestras familias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias. Listo, Lalo, vamos.